Saludos amigos, muy buenas noches, estamos en Teleasturias, estamos en Del Cielo a la Tierra y hoy yo lo voy a pasar bien y ustedes seguro que también. Primero porque es una de esas personas a las que uno tenía pues prácticamente idolatrado cuando era un chal, comía, casi desayunaba y merendaba con ella. No piensen ustedes mal, es una de las voces más importantes que ha dado la radio en nuestro Principado de Asturias, es Charito Laguna, está con nosotros en Del Cielo a la Tierra y claro, cuando hablas con un compañero te presta por la vida. Charito, buenas noches. Hola, buenas noches, Buenas Carlos. noches. Oye, naces en la calle Oscura. Sí, señor. En la calle Oscura, Ya el sabes el centro dicho. de Oviedo. ¿Cómo es el dicho? A la sombra de la catedral, efectivamente. Y te pasas allí como 4 o 5 años, ¿no? Sí, porque ya sabes que en aquellos tiempos, pues las señoras daban a luz en casa de su madre y no sé qué, y bueno, y hasta que mis padres cogieron su pisito y tal, pues allí pasé mis primeros años de infancia, corriendo por la calle El Sol y por el Campillín y por todo aquello. Sí, sí. De esos primeros años, ¿qué recuerdas? Porque estás como 4 o 5 prácticamente en esa zona, ¿no? Pues que me gustaba mucho ir al Fontán. Es que eran unos tiempos en los que salíamos a jugar a la calle, ya te digo, íbamos a la Plaza del Paraguas también a jugar y todo aquello, y entonces yo pues desaparecía, no a tan corta edad, pero un poquitín como con 6, 7 años, y es que yo desaparecía y era que iba al Fontán a oír a los charlatanes y todo eso. Sí, muy bien. ¿De ahí es donde te viene el tema de la radio, no? Pues no sé, porque yo siempre quise ser artista, o sea que algo de eso sería. Estás interna en 2 colegios, ¿eh? Sí, Primero sí. En las Teresianas en Palencia. En Palencia. ¿Con Sí. qué años más o menos? Pues empecé como a los 10, 11 años, porque padecía de bronquios y de asma, y entonces con eso de que en Castilla se me iba a curar, pues resulta que cogía unos abañones y unos catarrazos que te morías. Pero bueno, muy bien, porque siempre fui muy entreabierta y entonces siempre llevaba la voz cantante así, en plan de hacer travesuras, y las monjinas pues querían que hablara castellano. Y yo nada, claro, asturiana hasta la médula, y acababan las monjinas que eran de Valladolid, de Zamora, de Palencia, diciendo, a ver, ¿dónde está la fina esa? ¿Sabes? Y nada, ya en el colegio yo ya me apuntaba a la primera a hacer teatros y a hacer cosas de todo lo que tuviera que ver con algo artístico, ahí estaba yo, en ¿Te primera recuerdas fila. de amigas de aquella época? Bueno, pues al ser de estos lugares que te digo, pues ya perdí totalmente el contacto. Había una que era como mi ídolo. Ves que siempre hay una que ya era un poco mayorina y que se llamaba, espero que se siga llamando, Sara Ester Costales Canto, y que no se me olvidó a mí, la Sara Ester, de verdad, pero no relación con nadie. En las Teresianas vinieron 2 monjas que estuve yo con ellas bastante tiempo. Una era profesora de música, allí empecé a estudiar piano también, o solfeo, y vinieron aquí al colegio de aquí de Oviedo. Y seguí manteniendo contacto con ellas hasta que una la mandaron a, no sé, muy lejos, a Misiones o algo así, y ya de aquellos tiempos ya nada. De La Bañeza prácticamente lo mismo, ¿no? La Bañeza ya era yo más mocina, ya tenía yo entre 13, 14, vine a los 16 años por última vez del colegio, ya cuando llegaron las vacaciones, de mis 15 para 16, porque cumplo los años el 27 de octubre, entonces ya ese nuevo curso ya no fui. Y bueno, ya eran tiempos que te gustaban los mocinos, era cuando la Vespa
Claro, tú ya estás tan jovencín que de esto es. Sí, Y entonces tener una panda, que yo claro salía los sábados y los domingos con niñas de allí, de La Bañeza. Íbamos a una carretera que era poco transitada, pero estaba muy bien asfaltada, y ahí íbamos a patinar. Y los mocinos de allí ya tal tenían su Vespa, y bueno, que te diera un chavalín una vuelta en Vespa, para eso. Al día siguiente ya no te atrevías a ir a comulgar, porque allí comulgabas todos los días, ¿sabes? Y entonces ya no te atrevías, porque como te habías agarrado al mocín, igual era pecado, y ya no te atrevías a ir a comulgar al día siguiente. Bueno, y que Increíble. Evidentemente a una le prestaba de aquella, ¿no? Sí. Hombre, bueno, con lo mocera que fui yo siempre, fíjate. Oye, cuando llegas 16, 17 años a la capital del Principado, después de haber estado interna en Palencia y en La Bañeza, bueno, tú tienes un interés absoluto por el mundo del teatro. A ti te gusta el mundo de la farándula en estos casos, sí. pero tienes que elegir primero trabajar, porque había que vivir, y entras en Cortefiel. Bueno, es que eran los tiempos en los que normalmente las chicas no trabajaban. No había mucho trabajo y tampoco tenían muchas ganas, la verdad. Eran aquellos tiempos que paseábamos calle de Uría arriba abajo y en el paseo. Y entonces pues nada, bueno, yo mandé una carta cuando iban a abrir Cortefiel, Manufacturas del Vestido S.A., y vi un anuncio en la Nueva España y mandé una carta dando, bueno, mis datos y tal y que cual, todo lo que yo había, que tenía taquigrafía, mecanografía, mis estudios los que tenía y esto, y un día llega una carta de Madrid y dice mi mamá: oye, tienes aquí una carta, ¿qué fue? ¿Que escribiste algún concurso? Porque yo colgada de la radio y bueno, siempre así, ¿no? Y dije yo, sí, dámela. Porque yo digo, si no me cogen, ¿para qué voy a decir nada? Yo era muy emprendedora a mi bola, ¿no? Y efectivamente, me dijeron que pasara por allí, que estaban ya para abrir en la calle de Uría, y esto fue justo en 1960. Abrieron Cortefiel. Luego, pues nada, entré de cajera, porque entonces era solo confección de caballero y eran todo hombres, todos chicos. Eran aquellos tiempos de riqueza de los mineros ganando dinero a espuerta, y entonces venían a Cortefiel y desde los calcetines a la ropa interior y al traje y a la corbata, todo. Pero yo seguía con mis aficiones. Pero ¿cómo era el Oviedo que conocías de aquella, cuando trabajabas en Cortefiel, esos primeros años? ¿Cómo era ese Oviedo? Pues la herradura. Por ejemplo, estaba soñando con que llegara septiembre para ir a la herradura, a ver artistas que venían a cantar. Allí, bueno, vimos a todo lo mejor, lo más florido. Y yo al final ya estaba en la radio, y cuántas entrevistas hice yo allí, pues a Lola Flores, a este de la corbata, a Luis Aguilé, todos aquellos de aquellos tiempos, y ahí iba yo con el micrófono a hacer entrevistas. Bueno, ¿y dónde eran los guateques? Y porque yo los siempre guateques, lo pregunto. Claro. ¿Dónde ibas a tus guateques los particulares? Los guateques, Casa Fermín, la Casa Fermín, a al Benidorm, más arriba, a otro sitio que había en Calvo Sotelo, por ahí, no me acuerdo, y luego pues había guateques particulares. Ya otro que había donde la gasolinera está de la salida de Oviedo para Gijón, de la plaza esa de las Palomas, ahí había un merendero, que bueno, unos guatecazos tremendos, que bien lo pasábamos. Claro, no había lo que hay hoy, y era así como nos divertíamos con los discos de aquellos tiempos, y nada de alcohol y nada de nada, y a pasarlo bien y nada más. ¿Y cómo son las cosas? Porque tú estabas en Cortefiel, pero lo tuyo era el teatro. ¿Te gustaba el mundo, ese mundo, no? Sí. Y te metes en el TEU. Yo no me moví de mis estudios de piano, que seguí estudiando,
y no acabé la carrera, porque bueno, pues fíjate, no acabé la carrera por no tener un piano, así de claro. ¿Por qué no? Porque nosotros no teníamos posibilidades de que mis padres ni yo me compraran un piano, y entonces resulta que primero fui a casa de una persona que lo tenía, que me dejaba para ir a estudiar. Bueno, ya se llegó a complicar con trabajar, con esto, con lo otro, y lo dejé en tercero, aprobado, pero cuarto ya no empecé. Y nada, pues, ¿qué te estaba contando ahora antes de lo del piano? No, te estaba preguntando, que quería saber, bueno, pues que tú entras en el teatro universitario. Ah, sí, en el TEU. En el sí. TEU, y bueno, allí realizas lecturas, obras de teatro, etcétera, etcétera. Sí, bueno, no eran obras de teatro, en el TEU era lectura de obras de teatro. Lectura, cada uno tenía su guión, su papel, y interpretaba, pero sentado en una tal. Lo que pasa que con quien sí hice teatro fue en la Caja de Ahorros, con Otegi. Lo fuimos a despedir, me acuerdo, todos los que pertenecíamos a aquel grupo, cuando se marchó a Madrid a buscar fortuna, y la encontró, desde luego, porque es un actor de carácter fenomenal. Tampoco se podía pedir pues que fuera un galán, porque no, pero porque no, en el sentido de que tenía más físico para otro tipo de papeles y eso. Pero ya sabes que es un actor fenomenal, Otegi, Juan José. Y luego, por otra parte, con Telvi y Margen, cuando empezaba, fíjate tú, cuando empezaba. Luego Telvi ya se separó y creó Teatro del Norte, y yo, pues, como ya me pasé del teatro al locutorio, pues ya lo dejé. Las domésticas. ¿Qué eran las domésticas? Les domestiques, ¿qué era? Ay, pues mira, Les domestiques es un colegio que todavía existe. Hoy en día es una residencia de señoritas en la Plaza del Obispo, o la Corrada del Obispo, mejor dicho, entre la cocina económica y ahora el Palacio Este, que es el conservatorio. Y allí era donde venían estas monjitas, pues cogían a las chicas que venían de fuera de Oviedo a servir aquí, servicio doméstico. Y entonces ellas, antes de entrar en una casa ya fijas y tal, estaban allí como internas, y las monjitas las enseñaban las labores de la casa, en fin, que fueran preparadas, y ya tenían allí solicitudes para entrar a trabajar. Y entonces, aparte de esto, pues daban clases de taquigrafía, mecanografía, había profesoras, música. Es que esto fue anterior, ahí fue donde empecé yo el solfeo y todo esto. Luego ya entré en el conservatorio en la calle, esquina del Rosal. Y nada, y hacíamos teatro también. O sea que yo, aparte de todo eso, tenían un cuadro un grupo de teatro, y hacíamos unas obras, tengo fotos, estilo así de época y tal, y yo, como no había chicos, pues había quien tenía que hacer el papel de chico. Yo tengo unas fotos con una princesa allí, todas de esas de la Golina, y yo allí con un bigotín, mira, te mueres, la gorra esa con la pluma, las medias, parezco un pitín. Ay, no te mueres. Y nada, esa fue otra época. ¿Sabes de quién fui compañera en el conservatorio? Cuando tenía, pues eso, 16, 17 años. Que él iba también al solfeo, a examinarse y tal, de solfeo, con Pepín Salazar. Hombre, Pepín estuvo aquí en nuestro programa también. Sí. Sí, bueno, también soy muy amiga de Juanín, pero de aquella era un crío. Que, por cierto, en la cena homenaje que me dieron mis compañeros, la sorpresa fue que me llevaron a Juanín a cantar y a animarnos
la cena. Bueno, lo pasamos fenómeno, bailamos todos allí, que nos matamos, sí, sí. El primer trabajo en la radio es en Radio Oviedo. Sí, porque, bueno, pues cuando ya estás metidina un poco en este mundo, pues ya vas entrando por aquí y por allá, y entonces me enteré que en Radio Oviedo habían abierto una escuela de radio. José León del Estal, que luego en Madrid tuvo cargos importantes en la radio, y Gonzalo Luis López de Avechuco, que el Provitín murió muy pronto. Hacía allí aquello en las Navidades, lo de los Reyes de los Niños y Operación Juguete y todo aquello. Y entonces crearon esa escuela de radio y yo pues ala para allá. Entonces pues te enseñaban lenguaje mímico, dicción, pronunciación, a leer, todas esas cosas. Y ya tenían ellos allí en Radio Oviedo, tenían un grupo de teatro para hacer obras de teatro, claro, leídas, interpretadas, pero leídas. Y entonces entré. Estaba Menchu, estaba otro chico, Fonseca, que dejó la radio. Bueno, mucha gente. Hacías de uno de los últimos papeles, pero al final acabaste siendo la primera actriz. Eso fue en el Tenorio. Pero hicimos muchísimo de Tennessee Williams, pues no, anda, ¿qué te crees? ¿Que la cosa era de cuentos de Caperucita? No, no, cosas muy buenas. Y nada, eso, que en el primer año hice de la criada, el segundo año ya me ascendieron a la señora aquella, a la novia de... ¿A doña Inés? A doña Inés, no, no, más tarde, eso sí, fue más tarde ya, ¿no? Sí, a la otra señora, no me acuerdo ahora, bueno, más importante, y ya al final de doña Inés. Y con esa historia, pues ya como primera actriz empecé a ir a las comidas durante 2 años o sí, que daban por San Gabriel, que las celebraban en el restaurante, ¿cómo se llama? En el Naranco, un restaurante que estuvo cerrado, no me acuerdo ahora, bueno, ya te lo diré cuando me acuerdo. Y nada, y allí fue donde me conocieron. Vamos, ya debían de saber de mi vida, ¿no? El Naranco en el Mirador sería. No, más abajo. Más abajo, más abajo. Ay, es que no me acuerdo ahora, bueno, como para matarme, como decía el otro. Y resulta que es uno que estuvo cerrado durante mucho tiempo y volvieron a abrir, que también fue así. Un poco los monumentos. Eso, hombre, los monumentos, claro, hombre, si me hubieses dicho algo de así, ya lo hubiese sabido. Claro. Ay, qué malo eres. Bueno, total, que yo a todo esto en Cortefiel, allí, como y entonces es cuando me proponen empezar a hacer cosas en la radio. Y ya, bueno, pues también ya al entrar en la radio ya tuve que dejar todo lo demás, porque el tiempo libre que tenía era todo para Radio Asturias. Pero estás primero 3 años en Radio Oviedo y después te llama Carlos Tollos, ¿no? Sí, Carlos y Crobeto, Toño Crobeto, sí. Que eran, digamos, los jefes de personal. Y te llaman porque tú entras en el Club del Oyente antes, ¿no? Estabas en el Club del Oyente. Sí, yo, a mí me llamaron para ir a hacer el Club del Oyente, que era algo nuevo que llegaba de Madrid a todas las emisoras de provincia, y entonces pues sí, encantada de la vida. Abrieron una oficina donde la gente iba a hacer a pedir sus canciones, porque eran luego los discos dedicados del Club del Oyente. Hacíamos excursiones, hubo una corrida de toros, ni novillos, de vaquillas, que lo hacían, iban viniendo de Madrid, José Luis P., que era un hermano de Carmen Sevilla que estaba allí de étnico, y luego venían siempre 2 o 3, no siempre los mismos, los actores más importantes de las radionovelas, de los tiempos de Pedro Pablo Ayuso y todo aquello. ¿Es cuando montas a caballo? Sí.
Entonces se decide que tengo que ir a pedir la llave a la Plaza Toros el día de la corrida. Y yo, bueno, pero oye, yo en burro sí, porque mi madre era de Cangas de Onís y no monté yo poco en burro por Cangas de Onís, y tal, pero que va. Bueno, pues nada, allá me mandan, o sea que no me extraña que los artistas tengan que aprender de todo, claro, que imagínate, si yo porque era locutora y era un poco la figura de aquel programa, tenía que ir a pedir la llave, pues ahí me tienes a mí. ¿Y qué te pasó con el caballo un día? Tenía 18, 19 años. Pues nada, fui al Picadero Betense, que era de lo más elitista de Oviedo, y empecé a aprender a montar en un caballo blanco precioso que se llamaba Escarlata, aunque era blanco. Y entonces, bueno, dale, oye, que se me daba a mí, que tenía yo corazón para esto del caballo y tal. Y entonces luego ya que ya había dado todas las vueltinas del mundo por el picadero y tal y cual, empezábamos a salir, a pasear por la parte de atrás, que había como así una calleja pero empinada, llena de piedras y tal, subíamos por allí, esto era en el Alto de Buenavista, y íbamos hasta Pin de la Quinta, todo por allí detrás, por los depósitos y todo aquello, ¿no? Y nada, muy bien, yo que si al paso, que si al trote, pero el galope nunca, claro, por aquellos pericuetos y todo aquello, con el profesor. Íbamos hasta Pin de la Quinta y tal, descansamos. Pero el caballo un día dijo no. El caballo un día pues dijo, yo hoy tengo prisa de ir para casa. Y esta a mí no me manda ni gota. O sea, yo hago lo que ella dice, pero mentira, aquí el que manda soy yo. Y entonces, oye, fue una cosa tremenda. Yo siempre iba delante del profesor. Nada más que enfilamos, salimos de allí de Pin de la Quinta y enfilamos la carretera, que luego se entraba ya por un caminín para andar todo aquí por ahí atrás. Mira, empieza a galopar como un descosido. Empieza a galopar y yo agarrándome donde podía y como podía, porque claro, yo lo único que pensaba era en que no caiga. Pues venga, era igual que yo intentara parar, que para, ay, guapín, por Dios, tal. Nada, yo dije, me lanza por encima. Cuando ya llegamos a aquello todo así empinado, que ya llegabas a la carretera, y tú fíjate el tráfico que hay en esa carretera. Y oye, mira, cuando ya íbamos llegando abajo, oye, va parando y tan frescales. Allí paró, pin, hasta la puerta, a esperar que nos abrieran. Claro, hasta que llegó el profesor, media hora. Bueno, pero muy bien, ¿eh? Salió fenómeno. ¿Entregaste bien las llaves? Sí. Hombre, tengo unas fotos preciosas de aquello. Tengo un despeje, pero en toda regla, ¿eh? Muy guapo, muy guapo. Gente a montones, porque no solo iban pues los que eran socios del club, sino que todo Oviedo, porque quería conocer a los que te dije, a los actores de Radio Madrid, a José Luis Péquer, que iban todos de corto, y nada, fue muy popular, íbamos de excursiones. Y a todo esto, pues de paso yo ya fui aprendiendo a grabar cuñas publicitarias y a conocer el mundo de la radio. En aquellos tiempos estaba de locutor. Bueno, al poco, primero entró José Luis San Martín, unos meses antes que yo. Y después entró José Miguel Cano, que en paz descanse. Y estaba también Inés Turbón, Orencita. Y posiblemente José Ceceda. José Ceceda ya lo había dejado. Ya había dejado la radio. Que hacía un programa por la tarde muy, muy famoso con Inés Turbón, que se llamaba Coser y Cantar. Pero claro, es que al desaparecer todo eso, entonces buscaron algún aliciente
nuevo, y ya es cuando empezó la gente a pedir un poco más de lo que era música y programas dedicados a la zarzuela y esta vez una hora con zarzuela y programas dedicados a la ópera, una hora con la ópera, a la canción asturiana, una hora con la canción asturiana. Entonces pues ya se empezó la cosa, empezamos ya enseguida a hacer pareja, San Martín y yo, pero yo como trabajaba en Cortefiel, volvemos a la misma, entonces era cosas que pudiera hacer los sábados, los domingos, así que me chupé yo tardes enteras con discos dedicados, mañanas con estos programas de mañana que cuentas una cosa, que conectas con el tiempo, luego pones un disco, luego no sé qué. Programas guapísimos por otra parte, porque además son programas entrañables dentro de lo que son la historia de la radio. Nos vamos al descanso, Charito. Venga. En un instante volvemos. Se nos pasa el tiempo volando porque con Charito Laguna, ya lo ven, se le pasa a uno el tiempo volando, sobre todo cuando uno habla de su amor, que es la radio. Volvemos en un instante aquí en Del Cielo a la Tierra. Están en Teleasturias, están en su programa. Seguimos adelante en Teleasturias. Yo siempre digo, o casi siempre, lo de seguimos adelante en la sintonía de Teleasturias, me dicen, esto no es la radio, esto es televisión. Charito, porque eso, lo nuestro claro, ya es como una coletilla, ¿no? Claro. Siguen en la sintonía de Radio Asturias Cadena Ser. Entras el 1 de mayo del 65, en plantilla. Exacto. Exactamente. En Radio Asturias, pues EAJ19. Exactamente. Después de esos 2 años y pico de estar compaginando el pan nuestro de cada día con la radio, oye, que sí que me pagaban, ¿no? Pero no era estar en plantilla. Porque es que antes entrábamos directamente en plantilla en los sitios. Y nada, y un buen día pues se presenta allí don Carlos Tollos y me dice que cuando salga de trabajar que si puedo pasar por la radio, sí, cómo no, y creí que era pues para grabar alguna cuña, alguna cocina que me necesitaran en ese intervalo del mediodía, y es cuando me plantean el que entre en la radio, que dejé Cortefiel. No te lo piensas, ¿no? No me lo pensé, bueno, allí hubo la del demonio, porque los jefes de Cortefiel eran muy majos, me querían mucho, todos habíamos empezado a la vez, excepto, bueno, que quiero decirte que venían 2 jefes, había un encargado y un segundo de Madrid, pero éramos todos de aquí, y ay, pero bueno, tú mira a ver lo que vas a hacer, pero dijeron, esta está loca, anda por ahí ahora, creyeron que esto, que era una cosa folclórica mía, y que sin embargo pues en Cortefiel tenía un gran porvenir, porque en Oviedo se iba a ampliar y tal. Bueno, nada, no me lo pensé, en casa, vamos, no me dijeron nada porque sabían que yo pues tomaba mis decisiones siempre y tal, y nada, empecé a formar parte de la plantilla de Radio Asturias con mi horario ya y con mis obligaciones. Allí se hizo de todo. Se hicieron programas publicitarios, se hicieron turnos sábados y domingos, que vamos, que no es como ahora, es que allí nos chupábamos sábados y domingos y festivos y no tenías ni un día de descanso ni nada de nada, era así. Lo que pasa que gracias a Dios yo estaba trabajando en lo que me gustaba, y entonces pues eso, pues al que le toca, y estábamos a lo mejor 3 locutoras, pero una que sí tuvo un niño, la otra que sí está de baja de depresión, y ahí tienes al Charito trabajando 2 o 3 meses todos los fines de semana, enteros, además de toda la semana. O sea que te digo yo que la radio la mamé bien. ¿De cuáles son los programas que recuerdas con más cariño?
Bueno, sabes que hay dos programas que fueron los programas de mi vida. Habladurías y Escandalera. Exactamente, esos ya fueron... Habladurías, por cierto, fue el primer programa, yo creo, del corazón que se hizo, porque claro, ahora estamos viendo el tomate, el no tomate, etcétera, etcétera, y tú hiciste, junto con José Luis San Martín. Enseguida nos formamos como pareja radiofónica, porque él, como también era actor, de hecho está ahora triunfando después de jubilado en el Teatro Margen, a los que vimos nacer, como todo. Es que yo aquí en Asturias, claro, es un orgullo, Carlos, porque cualquier grupo, bien sea de rock, de folclórico, de lo que sea, los viste nacer todos, todo el mundo, artista, actor, cantante, grupo folclórico, coros, pintores, escultores, literatos, todos pasaron por allí, aparte de, claro, de todos los artistas que venían, porque en principio el Habladurías fue una idea que un buen día tuvo Julio Ruimal, que era un genio, y eso es que también era un folclorero, porque salió hasta en películas y... Bueno, ¿en dónde vas, Alfonso? Que hacía de anarquista, tiraba una bomba a Prim, me parece, de aquella, o alguien, no me acuerdo. Sí, entonces como nosotros ya hacíamos tanto jaja y jiji, pues fue el que dijo, ¿por qué no hacéis un programa hablando de los artistas, de las revistas? Porque ya hablábamos bastante entre nosotros. Eran los tiempos de la Isabel Preisler, cuando nadie decía nada de los artistas ni de la gente conocida, porque todos eran muy buenos, muy puros, muy castos, muy todo. Y entonces dije yo, bueno, pues sí, ay sí, porque claro, hijo, las tardes eran muy largas, y tanta música, y además nosotros bailábamos según el son que tocase la cadena SER, los programas a nivel nacional. Y entonces yo dije, sí, y San Martín lo mismo. Entonces primero se llamaba El Mundo de la Farándula, pero como luego ya metíamos a todo el mundo, entonces Habladurías, porque aquello derivó en eso. Primero empezamos como informando, ay, pues tal, pues cual, pues fulanita va a actuar en tal, pues menganita va a tener un niño, todo buenino, igual que todo el mundo que hablaba de los... Pero luego ya, como éramos unos cachondones, pues claro, empezamos ya a sacar trapinos sucios, porque a la vez venían artistas al teatro, y uno y otro, y nos contaban cosas que no salían en las revistas, y nosotros, sin decir fuentes, allá va, muchas cosas, y que luego se descubrieron, porque por ejemplo el tema de Lola Flores, que en paz descanse, de su lío con el gitano aquel o con aquel bailarín, eso ya lo sabía yo hace 1000 años, que yo decía, qué suerte tiene esa mujer, cómo los periodistas la respetan, porque claro, oye, hasta que murió Lola Flores ya se hablaba de los artistas y se les ponía verdes, y lo de Lola Flores fue después de morir, cuando las cosas ya con aquello de tómbola y tal desmadraron. Y así como eso de Lola Flores, sabíamos muchas cosas, que eran unas ciertas que porque venían, pues yo qué sé, Concha Velasco o Lina Morgan o tal, y una cosa es que estuviéramos en el programa, y otra cosa es que antes y después charlábamos con ellos y tal. Claro, porque llegaba, por ejemplo, una compañía de actores y pasaban todos por allí, Pedro Sinaga, es que Lina Morgan, mira, etcétera, los que venían todos los años, como Lina Morgan, Pedro Sinaga, que tú acabas eso, Ana María, ¿cómo se llama? ¿Esta Ana María González o cómo? No. Bueno, no me acuerdo ahora, una que también venía todos los años. María Luisa Merlo, Carlos Larrañaga, de estos... Mira, voy a contar una cosa, ¿vale? Yo era muy amiga de María Luisa Merlo, porque ella era amiga de una amiga mía. Y entonces, cuando vino la última vez en la compañía, que eran María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga, con el Pato a la Naranja por enésima vez, ¿no ves que todos venían, Pepe Rubio y tal, siempre venían con lo mismo, un año detrás de otro, el Arturo Fernández, lo mismo, ¿no? No nos cansábamos de ver siempre lo mismo. Y entonces
vinieron como compañía y como matrimonio. Y entonces estaban en el Hotel Reconquista. Y esta chica, en aquellos tiempos, más o menos es de mi edad, pues María Luisa Merlo estaba pasándolo muy mal, y nada más salir del teatro y tal, pues nos íbamos a tomar algo y a charlar y estar con ella, y luego la acompañábamos al Hotel Reconquista. Y entonces, en aquella época, venía una artista que nadie dijo el nombre, y yo no me atrevo a decirlo porque está felizmente casada con otro gran actor, y es una señora que dejó el teatro y todo muy bien. Y entonces Carlos Larrañaga estaba liado con esa actriz que traía en la compañía. No es que siempre hay una y luego la otra, la que te quiere quitar el marido y no sé. Y entonces estaban María Luisa Merlo y Carlos Larrañaga en el Reconquista, cada uno en una habitación, María Luisa sola y Carlos con la señora esta, ¿sabes? Y ya estaban más separados y más todo, y la otra la probé tragando hasta que ya se deshizo toda la compañía, y bueno, tenían hijos por el medio hasta que arreglaron sus cosas. Y esas cosas las sabíamos y no las contaba nadie. Para la gente eran un matrimonio súper feliz, como salían allí en los carteles, y muchas cosas. Ese fue un programa maravilloso. Yo la imagen que tengo tuya y de José Luis cuando yo llegué a la radio es de verte siempre con muchísimas revistas. Cuando hacíais habladurías tenías 300 revistas, te lo leías absolutamente todo, tenías contacto, incluso imitabas, porque no sé si era a Marujita Díaz, yo creo que a veces hablabas como Marujita Díaz. Y como Sara Montiel, y como Rocío Jurado, pues, oye, según tuvieras el día, porque tampoco es que todos los días tuvieras tanta gracia, ¿no? O tanta gana de juega. Nosotros nos preguntaban, ¿y quién hace los guiones? Yo decía, pero bueno, ¿qué guiones? Si yo voy corriendo a por las revistas de los jueves y llegamos para allá y empezamos a ojear esto, y de cualquier cocina así, ya empezábamos ahí a liar la madeja. Era eso, ni más ni menos que eso. Era cuando los tiempos de la Preisler, que dejó a Julio Iglesias, y que fue cuando se enrolló con el Marqués de Griñón, ¿no? Y entonces era cuando hablaban del famoso maletín del Loewe, y que había ido el político Boyer a una joyería a ponerle una chapita de oro con las iniciales de Isabel Preisler, y que bueno, que las lentejas de no sé quién y que no sé cuánto, y nadie decía eso, y nosotros nada, que el Julín que siga con lo de él porque está tal y cual, pum. Luego seguimos, pues cuando dejó cuando dejó a Julio fue con Griñón, normal, y luego a Griñón fue por Boyer, que fue el del maletín. Es que ahora estás recordando cosas sobre la marcha, y de ahí ya pues todo el mundo de aquellos tiempos, el escándalo de que luego lo niegan, y yo es que me muero. Yo digo, y yo por estar ahí no se quedaba. Y o sea, muchas artistas que pasaron cosas en su vida, pues oye, como todos, porque necesitaban subir, necesitaban lo que sea, y entonces resulta que hoy en día pues niegan cosas que son más ciertas como Norma Duval, que quería negar pues los amoríos que tuvo con aquel joven que estaba en silla de ruedas y tal, pero que eran de mucha pasta, pues no quieren saber nada. Concha Velasco, que es la purísima concepción de María, bueno, pues ella también tuvo su rollo con un director de cine muy famoso, que fue el que le dio la oportunidad de salir del teatro, de ser corista de Celia Gámez, y empezar a hacer La chica Yeye y estas películas, que era José Luis Sáez de Heredia. Y hay artistas a las que les dan a maza, y hay otras a las que las respetan, pero nosotros sabíamos eso y más cosas. ¿Tuviste oportunidad de marcharte de aquí? Sí, por 2 veces, pero
No me extraña que los que quieren triunfar dejen novios, maridos y de todo, porque a veces es eso, tienes que elegir entre el amor y seguir tu vida, ¿no? Yo tuve oportunidad de marchar a Madrid con José Luis Péquer. No sé qué hubiera sido de mí, si hubiera triunfado o no, pero eran los tiempos que ya también por la mañana se conectaba con la cadena SER, con Radio Madrid, y ya se empezaron a hacer los programas con parejas. Entonces, pues como yo ya hacía ese tipo de programas aquí, tal y cual que sí, bueno, nada, iba en serio la cosa. Y no fui. Y luego fue cuando él metió a una, no sé si era cuñada de él, Carmen Pérez de Lama, que era cuñada de él. Y luego hubo también otra cosa así con Joaquín Prat. ¿Pudiste marcharte? Sí. O sea, si yo hubiera sido lanzada, de decir, ay, sí, yo cojo la maleta y marcho con este para allá, a ver dónde me mete, a ver dónde, cómo se hacen las cosas cuando quieres empezar fuera de tu sitio, ¿no? Pero bueno, no marché. Y mire, me di la pata. Porque en realidad en mi vida lo más importante fue siempre mi profesión. Aparte de, bueno, mi familia más cercana. Pero en cuanto a amores y demás, nada comparable. ¿Cuánta gente se enamoró de ti por la radio? Ay, no sé, tanto como enamorar. Pero bueno, sí, sé que tengo la suerte de saber que hubo muchísima gente y que hay mucha gente que me quiere. Otros a lo mejor no les gustaba, ¿no? Pero así, bueno, tengo alguna anécdota de gente de esta que se emperra, Uy, una vez salí huyendo, porque había una persona que me llamaba, que me escribía, que esto, que lo otro. Era un invidente de la ONCE, un jefe. Y ¿cuándo nos vemos? ¿Y cuándo nos vemos? Y yo ya tanto, bueno, me pedía que me mandaba, estaba estudiando Derecho, terminando la carrera de Derecho, y entonces me mandaba los apuntes para que yo le grabase en una de aquellas de cintina, y él luego estudiaba. Pero todo esto siempre era a través de recaderos y demás, ¿no? Y entonces un día tanto esto que quedé con él en una cafetería que tiene un altillo, aquí, cerquina de Teleasturias, precisamente. Y resulta que venimos, una amiga y yo, y bueno, no vimos a nadie así con que tuviera pinta así de estar ciego y eso y tal. Y en esto que vamos para arriba, ay madre, yo como en aquellos tiempos tenías la cabecina pájaros y bueno, yo cuando vi a aquel señor dije, mira, val más que no, porque ¿para qué? Salimos corriendo escaleras abajo. Era un poco feo. No sé, más que feo era, ay, no sé, no. Y nada, ¿no? Seguí la amistad hasta que marchó, pero nunca quise tener relación directa. Hay muchas cosas, la vida. Que juega. Con habladurías que lo oían los taxistas. Muchísimos taxistas llevaban Pero claro, yo como era en directo, nunca me había pasado lo que me pasó, que fue que una vez que estaba habladurías patrocinado, el patrocinador quería que también fuera el sábado, que eso fue solo en ocasiones muy contadas, porque era de lunes a viernes. Y entonces voy yo en un taxi un sábado a la hora de habladurías, y ahí estábamos a Martín y yo, que lo habíamos grabado, claro, y no sé qué, no sé cuánto, y el taxista, jaja, y jiji, ay. Y en eso dice él, usted no oye nunca estos dos chiflaos. Son la madre que los parió. Bueno, tienen cada cosa, ay Dios mío, no sé qué cuánto. Y yo, sí, alguna vez los oí. Ay, tienen una sombra, tienen tal, y dale que de pego. Y luego cuando llegamos a mi casa, digo yo, oiga,
La chiflada esa soy yo, ¿eh? ¡Ay, es usted Charito Laguna! Sí, tal. No, bueno, yo siempre fui muy normal en cuanto a que en la calle y en mi vida privada, digamos, no de trabajo, pues es que se me olvida que salgo por la red y tal, o sea, de lo más. Entonces, esto de ir a una tienda, a un sitio, aquí, allí, y que te conocen por la voz, muchísimo. ¿No te pasa a ti eso? A mí mucho, sí. ¿A que sí? Lo que pasa es que después, cuando sales en la televisión, ya te conocen por la cara y entonces ya al final no te puedes esconder nunca. Ya. Pero, Charito, uno de mis problemas en la radio fueron los ataques de risa, siempre. Es decir, yo sé que José Luis San Martín siempre los tuvo. Sí. ¿A ti te pasó también? Oye, a mí me contagiaba, aunque aguantaba el tipo mucho más. Donde ya nos reíamos que nos moríamos era grabando cuñas y esas cosas. Ahí ya, pues el día que él estaba de coña, no había quien... los controles, los técnicos muertos de risa y nosotros igual. Entonces, ¿qué pasaba? Que intentábamos volver a grabar y en el mismo punto el ataque de risa. Pero bueno, en habladurías muchísimo. Oye, en habladurías. Pero incluso... Yo me reía de mí misma. Yo un día que imité a esa que dijiste tú, a la... Marujita. Mira, yo misma me reía de mí. De que estaba yo en vena aquel día y ya jaja, teníamos que meter música porque no podíamos seguir. Pero Claro. incluso con las esquelas. Ay, no, yo creo que no. Con las... Yo sé posiblemente contigo no, pero cuando tenían que decir el apodo que tenía la persona que se había ido al otro barrio, a veces sucedía, a veces pasaba. No, mira, ya me acuerdo de un compañero de la que yo entré, que antes no me acordaba, Eloy Lana, que dejó la radio para luego montar en Gijón una agencia de publicidad. Eloy Lana era muy serio y muy todo. Y grabábamos aquellas cuñas, aquellas guías comerciales, ¿no te acuerdas? Sí. Porque tú eso sí que lo viste. Sí, lo teníamos en carpetinas y era 10:45, ta. Y con un gong que teníamos allí, un gong de esos chinos. 11 no sé cuánto. Y a las 12:05 era la última que se grababa. Y yo tengo hecho turno hasta las 12 de la noche, porque dábamos un informativo. Todo era en directo, todo, informativos, todo. Y entonces, pues esto, estábamos cansadísimos. Habíamos grabado más de 30 cuñas, que ahora que va, eso olvídate, tango. Había cuñas a punta pala y tal, y venga y dale, y esto, y ya pues dejábamos la guía, como era más de corrida, en abarrótico gratis la guardia una vista comprando sus gafas de abarrótico, mantillas anciolas, no sé qué, bueno, todo así, ¿no? De corrido. Y entonces lo dejamos para el final. Y va era Arturín, ¿te acuerdas? Turo, el Truqui, sí, Fernando hombre, Escalante, pero el Truqui era la monda. Monstruo. Y entonces dice, las 12:05, que era la última, y eran muy poquitinas, eran 3 o así, y el otro no estaba allí, porque nos dejaban, venga, tira para adelante. Y entonces terminamos, ¡pam!, el gong, donde se supone que así estaba atento el técnico para cortar, y seguía la siguiente, y en este caso ya no había más. Y va él, tira el palín del gong, dicen: al carajo, albañiles, que son las 12, pero con un arte que no te puedes hacer idea. Bueno, pues adiós. Mira, al día siguiente a las 12, en los deportes, en los momentos más importantes, meten la cuña y al carajo, albañiles. Tuviste problemas hasta con el gobernador civil. Ay, qué riso. Ay. Luego otra vez con Arturo, que también se las traía. Resulta que en aquellos tiempos del cuplé había misa en la radio. Un sacerdote que era majísimo, que fue el que me contó a mí los chistes más verdes de mi vida. Y que luego se salió, por cierto, es un gran abogado de anulaciones, como sabía todo lo que pasaba en el obispado, pues imagínate. Y bueno, y entonces trajo, como él estaba en el obispado y tal y que cual, traía un ara con él en un maletín,
y poníalo ahí. Bueno, tú no ves dónde el control, Sí. aquí el locutorio, y aquí, que era en los tiempos que en la radio había en Radio Asturias había aquel escenario donde ahora está la redacción, pues entonces allí en una mesa montábamos el altar, y a la que le tocaba de turno ese domingo, pues le ayudaba a decir misa al cura. Y entonces me tocaba a mí aquel día, luego íbamos a desayunar y eso. Y entonces está, bueno, tal y que cual, y pum, 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 pero radiado. Y eso, y yo siguiendo todo como si fuera un monaguillo. Y en esto que casi cuando va a ser la consagración, no sé qué, no sé cuánto, ¡plaf!, que se corta la luz. Porque ya sabes tú que se cortaba la luz con una frecuencia. Pero se corta la luz, pero no ves que siempre queda un poquitín, sí. No, o sea, él ya vio que... Ajá. Y se pone Arturo a tomar la misa fuera, a tomar. Ay, por favor. Como si fuera habladurías, que lo cogías y lo dejabas como tal, ¿no? Ay, Sí, qué para bueno. que se jodió la emisora. Sí. La misa, y todo, fuera. Mira, yo. Ay, qué risa con Arturo. Uno Qué de tus majo. grandes amores, sobre todo cuando te vas de aquí, es Benidorm. Ay, Benidorm, ya empecé yo a ir a Benidorm, pues no te exagero nada, pero desde que tenía 20 años. Empecé yendo a Alicante y luego a Benidorm, y bueno, Benidorm me encanta. Benidorm, de hecho, ahora en junio voy a ir a pasar mis 8 días. El año pasado no, porque el año pasado, como fue el año de mi jubilación, me regalé 3 viajes de campeonato, que me gustaron a mí mucho. Fui a Turquía, fui a Grecia, que visité Grecia de arriba abajo, con todas las islas, con todo. Y luego fui en septiembre a Túnez por la playa, ya más tranquilino, pero bueno, también vi todo. Y entonces no fui a Benidorm, pero este año sí, voy a ir a pasar unos días, me encanta. Además que tú sabes la amistad que tenemos con Faustino, que tiene allí su hotelín Asturias. Monstruo, un gran tipo. Sí, y Mari Carmen, siempre su se mujer, portó mucho muy bien con trabajaron. nosotros, sí. Entonces ya sabes que yo fui también a presentarle las fiestas de la Santina, y bueno, allí muy bien. Vamos a hacer una cosa, porque me dicen que ya se acabó el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que este programa pasa muy rápido, pero yo hoy quedé con muchas ganas de seguir hablando contigo, así que te voy a citar para otro próximo programa. Ah, pues muy bien, encantada. Porque a mí, primero, hablar de la radio me encanta, y la cantidad de cosas que me cuentas me encantan. Y es que se me pasó volando, y tenía muchísimas cosas más que hablar contigo. Bueno, y encima tenemos primero, eres tremendamente graciosa, cuentas una cantidad de cosas increíbles, tienes una voz excepcional, a mí me encanta, porque yo Ay, gracias. desayunaba, merendaba y cenar no, bueno, a veces, alguna vez contigo, y fueron de esas primeras voces que yo escuché en la radio, y bueno, que de alguna manera me atrajeron después a llevar esta profesión. Así que si te parece, Charito, quedamos para otro programa, seguimos hablando. Sí, tenemos que hablar de Escandalera. Claro, porque tenemos que hablar de Escandalera, tenemos que hablar de anécdotas varias, Sí. tenemos que hablar de muchísimas cosas que Claro, pasaron en oye, la radio, es que- y de personajes, porque también puedes hablar de personajes de la radio. Oye, es que en 47 años casi de radio hay Imagínate. mucho que contar, ¿eh? No sé si Imagínate. no cansaremos a los Seguro que no. televidentes. Si hay, no, mira, el otro día me lo comentaba alguien por la calle, dice, ese tipo de programas, no lo digo porque este programa sea maravilloso, encantador y formidable, no, simplemente porque este tipo de programas donde la gente cuenta las cosas que ha vivido, a la gente le gustan. Quiere abandonar un poco esa farándula que ya no se parece a habladurías, que se parece a otra historia completamente distinta. Charito, muchísimas gracias por estar A con ti, nosotros aquí a ti, por Dios. en la televisión. Muchísimas Encantada. gracias. También te preguntaré la próxima vez si te hubiese gustado hacer un programa de televisión y qué tipo de programa de televisión. Ah, bueno, pues Eso nada, para la próxima. Lo pensaré. ¿Lo piensas? Señoras, señores, hoy hemos estado con Charito Laguna, una de las voces más importantes que ha dado la radiodifusión en el Principado de Asturias, una mujer
absolutamente vinculada a la radio desde hace muchísimos años, pues ese primer contrato el 1 de mayo de 1965 con Radio Asturias, con un precedente en Radio Oviedo y con el teatro, etcétera, etcétera, nos ha hecho vivir épocas maravillosas, formidables, y bueno, pues que están ahí y que son la historia de la radio en el Principado de Asturias. Nosotros volveremos el próximo jueves aquí en Teleasturias, en la sintonía de Teleasturias y en esta cadena. Señoras y señores, sean ustedes muy felices, pásenlo bien y recuerden que este programa lo emitimos los jueves a las 11 de la noche y los domingos a las 9 de la noche. Muy buenas noches.